Si eras un niño latino en los 90, quizá creciste familiarizado con Walter Mercado. Al menos yo sí. Mi abuela, que veía Primer Impacto, decía: ya sigue el rarito. Porque claro, en una sociedad heteronormada y conservadora, eso era Walter. Un rarito, un bicho raro. Okay, I'm ready. Recuerdo a este personaje como alguien bizarro, y lo que me llamaba la atención era el parecido que tenía con una mujer, algo tan lejano a los moldes de género que me rodeaban en ese momento. Sus cirugías y lo estrafalario que eran, aunque no fue un personaje que me llamara mucho la atención en aquel momento. Lo que me hacía mirarlo era el movimiento de sus manos, con aire andaluz, un tono místico y solemne, los anillos pesadísimos, 2 o 3 por cada dedo. Hoy, desde mi adultez, reconozco un rostro calcado punto por punto al de Carolina Herrera, y un peinado que nos cita a Julie Andrews en su madurez y a tantas señoras, clientas de peluquería, que andan perfectamente enlacadas, algo que nos es completamente ajeno cada día de cuarentena, que pasamos guardados en casa, sin ver ni ser vistos, uniformados en pijamas y las greñas despeinadas. Pero su documental en Netflix, wow. Sé que no es una obra digna de Cannes, ni tiene una fotografía espectacular, ni una dirección de arte espectacular, ni absolutamente nada. Lo que sí tiene es una increíble historia, la historia de Walter Mercado, a quien tuvimos olvidado durante tantísimos años sin pena ni gloria. Y como él mismo dice en su documental, para convertirse en ídolo necesito estar muerto, y yo todavía no me quiero morir. Siempre fue icónico, aún en su olvido, pero irónicamente es un ícono que recobró vida. Y recobra vida al encontrarse con su propia muerte a finales del año pasado. Walter creía en la reencarnación, y gracias en parte a sus fans y en parte a este documental, Walter reencarna en sí mismo versión leyenda. Pero, ¿de dónde sale con mucho amor? Desde las orillas políticamente correctas y antibinaristas del siglo XXI, dos jóvenes cineastas, Cristina Constantini y Karim Tabsh, ambos latinos de segunda generación en Miami. Ambos emprenden un rescate amoroso de este personaje que lo asocian a su infancia. Nos presentan una golosina, un personaje de telenovela, el estribillo de una canción. Y es que ellos proponen captar la atención del público presentando el misterio típico de los documentales o de las series documentales. ¿Por qué un día se esfumó Walter Mercado? ¿A dónde se fue? Pero este supuesto gran misterio, muy pronto en la trama, toma un segundo plano, porque es mucho más importante la mística vida de una leyenda. Lo que magnetiza hoy es lo mismo que atrapó a su audiencia en los años 90. Cada pequeño gesto de este señora, verlo en su vestidor, verlo tomando té, verlo dándole galletitas a escondidas a su perrito, exigiendo sus infinitos complejos multivitamínicos, asistido por su secretario fiel. Es, como dicen, como de película. El cuadro familiar tiene a este divo en el centro, acompañado por un ángel personal y por una corte de sobrinas maduras que vienen a ocupar el papel de madres, hijas, sobrinas y tías. Bendito entre todas las mujeres. Y estos cineastas no consiguen que él responda a todas las preguntas, pero a cambio logran traer a un dinosaurio vivo de la cultura queer. Era afeminado, delicado o amanerado. Una mujer o una señora, mujer trans, homosexual, bi, pan, asexual, género fluido o no binario, no conformista del género. Walter Mercado, que contestó a todas esas preguntas con su propio cuerpo. Y ni una palabra más. Ahora se nos aparece como un eslabón perdido entre el retrato de Oscar Wilde que tiene en su sala y el público queer, que lo reconoce como un adelantado y lo considera parte de su prehistoria. Su orientación no es relevante y su identidad es Walter Mercado. You use a cape because you're a superhero, and I see Walter as a superhero. La osadía y también el individualismo de Walter Mercado, que hizo de espaldas a todo activismo LGTBIQ, es la ejemplificación que Yves Kosofsky Sedgwick
plantea en su libro Epistemología del armario, donde se pone en cuestión los límites entre lo que se ve, lo que se oculta y lo que se quiere ver, no necesariamente por voluntad de quien está dentro del closet, sino por aquellos que impiden la salida diciendo no ver lo que ya saben. O como lo puso Juan Gabriel en aquella famosa respuesta, lo que se ve no se pregunta. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Se dirá que Mercado era una loca a la antigua. Bueno, que se diga. Pero entonces habría que revisar el concepto de antigüedad. Es muy posible que los creadores de Con mucho, mucho amor se hayan visto tentados en revelar su gran secreto y ante su reticencia optaran por contar otra cosa. ¿Cómo fue que un buen día el pobre Walter perdió el derecho a salir en televisión y a usar su propio nombre devenido a marca registrada por otro hombre? El vidente firmó un contrato sin siquiera mirarlo. La ironía. No pudo adivinar su propio futuro. Pero de esto tampoco quiere hablar Walter. Lo cegaba el amor. Lo dice todo con su silencio y con el movimiento de cejas que utilizaba para subrayar o tachar cada afirmación. De pronto, sin que se escuche la pregunta, Walter responde. Lo leo textual. Desde que nací, supe que no era como los demás. Cuando veía a otros niños, sabía que yo tendría otra vida. Mi hermano montaba a caballo todo el tiempo, plantaba caña de azúcar, se iba al campo con mi padre. Yo me quedaba en casa con mamá leyendo. Mi madre me decía, si eres diferente, no te preocupes, no dejes de serlo. Ser diferente es un don, ser igual es común. Y cuando se supone que después de este relato clásico del niño diferente, viene la gran confesión, Walter se pone la capa de seda. En ese momento decidí que crearía en mí una persona famosa, que todo esto resultaría en algo importante. En esta declaración entre esquiva y meritocrática está encerrada toda una historia y un orgullo de autoconstrucción. Y así es como Walter Mercado se demuestra en este show mágicamente capaz de comunicarse con el futuro. Pero vamos a hacer su análisis estético. ¿Quién hacía su vestuario? ¿Quién le hacía esas capas? Se dice que Versace fue una de las casas de moda que diseñó sus capas, mismas que llegaban a pesar hasta 15 kilos. Si opulencia era lo que el señor quería proyectar, vaya que lo lograba. Y no les cuento de sus anillos, 2 o 3 por cada dedo, pero lo que más me gusta de su look en general es justamente eso, la capa y el contenido semiológico que tenían algunos de sus vestuarios. Si pensamos en capas, hay varias referencias frescas que se nos vienen a la mente. Superhéroes, magos, gladiadores, reyes y reinas. Desde esta perspectiva semiológica, vemos que detrás de cada capa se esconde la simbología de los emperadores romanos. Es sinónimo de poder y nobleza, pero también de magia. Si pensamos en personajes como el Zorro, que sabemos que inspiró a dibujantes como Joe Shuster para crear a Superman, o pensamos en los 3 mosqueteros que utilizaban la capa como un complemento a su arma, en la técnica de espadachines porque permitía ocultar una mano. Y si pensamos en estos 2 personajes, en el Zorro y en los 3 mosqueteros, tenemos una nueva teoría, que la capa también simboliza a esos personajes que actúan al margen de la ley. Interesante, ¿no? Pero aquí lo importante es el amor de Walter Mercado a la estética. El amor que sentía por la estética, su creatividad, el cuidado y el tiempo que se tomaba para crear sus universos mágicos, tan mágicos como sus consejos o sus predicciones. Esa es la gran enseñanza que nos deja Walter, que logró conquistar nuestros hogares con el combo ganador de una estética, superstición y optimismo. Él se creó a sí mismo mezclando elementos de muchas culturas, algo muy propio de hecho de la estética barroca latinoamericana. Y de nuevo me vuelvo a la sala de mi abuela, para recordar todos los adornos, santos, estampitas, recuerdos, llaveros, vasijas, ungüentos, medicinas, hierbas. Así son las casas de América Latina, donde no hay espacio para el vacío y donde cada rincón y cada detalle cuentan una historia. Hogares llenos de realismo mágico. Y es que si el realismo mágico fuera una persona, sería Walter Mercado, viviendo en cualquier libro de Gabriel García Márquez o en un cuadro de Frida Kahlo. Y no estoy diciendo que tengamos que ser tan cuidadosos o vanidosos como Walter Mercado, ni armar un set de la antigua Grecia, pero sí que lo que hagamos, intentémoslo hacer mejor, más bonito,
dar el extra. Lo más importante es dar el extra. El ¡fua! Y sobre todo, saber que tenemos la capacidad de construir la persona que queremos ser. En el fondo, Walter Mercado fue un precursor no solo de las disidencias de género en América Latina, sino también de un oficio, el motivador, el famoso coach. El horóscopo de Walter Mercado eran la excusa para motivar y dar esperanza a las personas, hacerles ver un futuro optimista a través de la astrología. A lo largo del documental me di cuenta que todos sus mensajes eran positivos. Era un predicador de amor y esperanza. Las estrellas eran solo la excusa. Si la carrera como director de arte me ha dejado algo, es que incluso la muerte es bella. Por eso, las películas con finales cursis, las noticias felices, las bodas, los nacimientos, siempre generan felicidad, porque son eventos llenos de belleza, y esa belleza nos da la esperanza de un futuro mejor. Y esa era la magia de Walter Mercado. No era un rarito, era una rareza, una joya. Un retrato de Dorian Gray latinoamericano. Un ícono necesario, porque las personas estamos necesitadas de historias felices. Por eso logró que una cultura tan cerrada y conservadora le abriera la puerta de sus casas todos los días y lo dejara entrar a traernos mucha paz, pero sobre todo, mucho amor. Muchas gracias. Si les gustó, denle like, suscríbanse, pueden comentarme si quieren que analice alguna película en especial. Cuídense mucho. Chao. Paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, ¿qué? Amor.